Hola estudiantes, en el siguiente video aprenderemos que todas las actividades que el cuerpo del animal realiza involucran la contracción muscular, ya sea los músculos que se encuentran adheridos a los huesos y que representan los músculos esqueléticos o los músculos presentes en órganos viscerales y vasos sanguíneos y que se denominarán músculos lisos. Los músculos en general hacen una transformación de una energía química representada en ATP hacia una energía mecánica que permitirá el movimiento o desplazamiento del animal y también la propulsión de diversas sustancias a través de vasos sanguíneos y órganos cavitarios o viscerales. La actividad motora en los animales está regulada por el sistema nervioso. Y esa actividad motora puede estar entonces regulada por el sistema nervioso somático o por el sistema nervioso visceral o autónomo. El sistema nervioso somático controlará la función motora en los músculos esqueléticos que permitirá el desplazamiento del animal, el cambio de posición relativa de su cuerpo, mientras que el sistema nervioso autónomo hará referencia al control de las funciones viscerales, como lo es la contracción cardíaca, y la propulsión de diversas sustancias a través de los órganos digestivos, reproductivos o a través de los vasos sanguíneos. Se empieza por esto porque no podemos tener la función muscular aislada de la función nerviosa. Prácticamente ambos sistemas funcionan como una sola unidad, como un solo conjunto. De manera que las respuestas que emite el sistema nervioso, muchas de ellas son traducidas en una respuesta mecánica acontecida en los músculos. No hay función en el cuerpo de los animales que no necesite de la contracción muscular. Para nosotros la función muscular va a estar muy asociada al movimiento, pero no es la única función de los músculos. Por ejemplo, cada uno de ustedes en este momento está haciendo un ejercicio de seguir el movimiento de mis manos sobre este cadáver y eso exige unos movimientos musculares en sus ojos. Pero de la misma manera, cada uno de ustedes en este momento está vivo por las contracciones sincrónicas de esta bomba muscular llamada corazón. De esa manera, los músculos también van a cumplir unas funciones vitales en los animales. Además, los músculos van a servir como una reserva energética, principalmente representada en glucógeno, una reserva de proteínas, de aminoácidos, y también van a tener funciones dentro de la termorregulación del animal. Cuando los animales sienten frío, van a generar una serie de contracciones musculares involuntarias que van a permitir la generación del calor. Resumiendo entonces, todos los músculos, no importa dónde estén en el animal, no importa el tipo de músculos del que estemos hablando, todos los músculos van a obedecer órdenes del sistema nervioso, ya sean órdenes del sistema nervioso autónomo para el movimiento y la propulsión y la secreción en órganos viscerales o glándulas, o el sistema nervioso somático asociado al desplazamiento y a la locomoción del animal. Producto de la contracción muscular se van a generar dos cosas: una fuerza, una tensión resultante, y se va a generar calor. ¿Cuáles son entonces los tipos de músculos que existen en un animal? Los músculos en un animal van a tener una clasificación, digámoslo, estructural y una clasificación funcional. Dentro de la clasificación estructural vamos a tener una clasificación que se hace en términos macroscópicos y es si los músculos presentan un patrón de líneas, de bandas o estrías en ellos o si no lo presentan. Si no lo presentan, decimos que son músculos lisos, y esos músculos lisos van a estar adheridos a la estructura de órganos, principalmente órganos cavitarios, como este que sería el rumen de esta cabra. Ese rumen necesita unos patrones de motilidad que permitan la fermentación del alimento, que permitan la absorción de nutrientes, de ácidos grasos a través de las papilas ruminales y que permitan la propulsión de ese alimento hacia los demás órganos. Entonces, los músculos lisos se van a encontrar asociados a la estructura de los órganos cavitarios, de las cavidades, permitiendo la propulsión de diversas sustancias a través de ellas. ¿Dónde más encontramos músculos lisos en un animal? Los vasos sanguíneos, en este caso les estoy detallando arterias, poseen una capa muscular lisa que permite los movimientos de vasoconstricción y de vasodilatación. Cuando el vaso sanguíneo se dilata, aumenta la apertura de su lumen
o su luz, y cuando se contrae disminuye la apertura de esa luz. Esos cambios vasculares son importantes, entre otras, para la termorregulación, para el flujo sanguíneo específico hacia diversos tejidos en función de su gasto cardíaco, de las necesidades de irrigación que posean, y también como unas respuestas defensivas del animal asociadas al sistema nervioso autónomo. Cuando hay una descarga simpática, la estructura muscular de los vasos sanguíneos puede generar una vasodilatación que permite entonces llevar un mayor riesgo sanguíneo hacia órganos específicos. Los músculos que sí presentan ese patrón de estrías o bandas justamente se denominan músculos estriados. Ese patrón de bandas o estrías viene determinado por la forma de sus células, que generalmente son células alargadas, y también por la presencia en el interior de estas células de unas miofibrillas de proteínas contráctiles como lo son la actina y la miosina, que se encuentran en filamentos lineales. Mientras que en los músculos lisos estos filamentos de actina y miosina se encuentran dispersos y asociados a la membrana celular. Entonces, clasificación estructural de los músculos en músculos estriados y músculos lisos. La clasificación funcional ya hemos hecho referencia a ella de una manera indirecta. Los músculos pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. Un músculo es voluntario cuando el animal, bajo una actividad consciente, contrae grupos musculares, por ejemplo, los que permiten el desplazamiento. ¿Sí? Y hay unos músculos que son involuntarios, que son aquellos gobernados por el sistema nervioso autónomo, que actúan sin que la conciencia medie en ese proceso de contracción. Uno de ellos puede ser entonces el músculo cardíaco, cuyos patrones de contracción son totalmente autónomos. El corazón específicamente tiene unas células con actividad eléctrica en la región marcapasos o nódulo sinusal que genera las contracciones, la energía necesaria para las contracciones. Ya el sistema nervioso autónomo simpático aumenta la frecuencia de esas contracciones, mientras que el parasimpático disminuye la frecuencia de esas contracciones, pero creo que de manera obvia sabemos que nuestra actividad consciente no permite hacer un control de esos patrones de contractilidad del corazón. Asociado a todo lo que acabo de decir, en los animales vamos a diferenciar tres tipos de músculo. El músculo que es estriado y a la vez voluntario, que se denomina músculo esquelético. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo glúteo bíceps en esta cabra y sería un ejemplo de músculo esquelético. En segundo lugar, vamos a tener el músculo que es estriado pero que es involuntario, y tendríamos entonces lo que conocemos como músculo cardíaco presente en el corazón. Y en tercer lugar, vamos a tener al músculo liso. Ese músculo liso generalmente es involuntario y es aquel tipo muscular que se encuentra, como lo hemos mencionado, presente en órganos, ¿sí?, como el rumen, como el intestino, y también presente en los diversos vasos sanguíneos. Como se puso de manifiesto, el movimiento en el animal es una actividad coordinada que involucra en primera instancia al sistema nervioso, ya sea mediante el sistema nervioso somático o visceral o autónomo. El animal va a generar el movimiento de diversos grupos musculares. Por ejemplo, si el animal requiere mover esta extremidad, tiene que haber una orden desde el sistema nervioso somático, que a través de nervios envían esa orden hacia los diversos grupos musculares. Los músculos se van a constituir en órganos activos del movimiento, es decir, son los músculos los encargados, mediante la contracción muscular, mediante la interacción de su actina y su miosina, de transformar una energía química en una energía mecánica. ¿Sí? Mediante la contracción muscular se transfiere una energía química en una energía mecánica o en una tensión. Esa energía mecánica es transferida desde los músculos hacia los huesos a través de una estructura de tejido conectivo denominada tendón. Los huesos van a poseer entonces estructuras especializadas que permiten la fijación de esos tendones. Por ejemplo, aquí tenemos al hueso calcáneo, que hace parte del tarso. Aquí en la tuberosidad del calcáneo se va a insertar justamente el tendón calcáneo. ¿Sí? Los tendones en los músculos se clasifican en dos. Tendremos el tendón de origen, que es el que está ubicado de una forma proximal al cuerpo, y el tendón de inserción, que está ubicado de una manera distal.
El tendón de origen es aquel que permanece relativamente inmóvil durante el movimiento, mientras que el tendón de inserción es el que va a transferir de una manera más activa la tensión generada en el músculo hacia los huesos. Entre ambos tendones, entre el tendón de inserción y el tendón de origen, se nos va a formar el vientre muscular. El vientre muscular es la estructura más activa durante la contracción y es aquella que propiamente va a generar el movimiento. Uno de los campos de acción que tiene el futuro profesional en gestión de insumos agropecuarios es conocer las zonas de administración de diversos medicamentos para los animales. Muchos de ellos se hacen de manera intramuscular. Siempre deben atender las indicaciones del fabricante, las indicaciones en la etiqueta de cada uno de los medicamentos y sobre todo, en lo posible, hacer esta actividad bajo la supervisión de un médico veterinario. Los grupos musculares que principalmente se utilizan en la inyección intramuscular en los animales son los músculos semitendinoso y semimembranoso, los músculos del cuádriceps, los músculos glúteos y los músculos lumbares. ¿Qué características poseen estos músculos? Que poseen una baja inervación y una baja vascularización. Los sitios recomendados para la inyección intramuscular en animales de compañía, en animales pequeños, en mascotas, principalmente son el cuádriceps y los músculos lumbares. Siempre se ha hecho referencia que los músculos semitendinoso y semimembranoso son buenos sitios para la inyección intramuscular, pero cuando hacemos la inyección intramuscular en estos, si no colocamos la aguja en una dirección y posición adecuada, corremos un mayor riesgo de afectar el nervio isquiático, llevando a claudicaciones en el animal o a generar un intenso dolor. Por lo tanto, los músculos del cuádriceps, donde tenemos el vasto lateral, el recto femoral, el vasto medial y el vasto intermedio, nos permitirá que el mismo hueso fémur sea como un límite que impide llegar al nervio isquiático. Entonces, por eso se constituye en un buen grupo muscular. Siempre tengan la precaución de cuando inserten la aguja, aspirar con el émbolo ligeramente para comprobar que no llegaron a un vaso sanguíneo. Si ingresa sangre hacia la jeringa, lo mejor es retirar la jeringa y repetir nuevamente el proceso de inyección. En los animales de producción y sobre todo en aquellos destinados a la producción de carne, como los corderos, los bovinos de razas de aptitud cárnica o los cerdos, no está muy recomendado hacer inyecciones intramusculares en su zona glútea. Allí se encuentran los cortes cárnicos de mayor valor, como lo es parte del solomo extranjero o la punta de anca, que son cortes clasificados respectivamente como corte de primera y corte fino, que mediante las inyecciones intramusculares pueden desarrollar algunos procesos de fibrosis que pueden afectar la calidad y la presentación de dichos cortes. Por lo tanto, en los animales de producción cárnica, en los animales de aptitud cárnica, son muy recomendables las inyecciones intramusculares en la región conocida como la tabla del cuello. En equinos, en bovinos, en caprinos, en ovinos, es recomendable hacer las inyecciones intramusculares en esta región. Recuerden de igual manera aspirar un poco de aire con el émbolo de la jeringa para comprobar que no hayamos llegado hacia un vaso sanguíneo.